Hola a todos y bienvenidos al Cable. Lo prometido es deuda, así que aquí tenéis el primer megavatio. Es un análisis macroeconómico complejo, pero que no sacrifica en ningún momento nuestra rigurosidad empírica que obtenemos de cada métrica. Hoy vamos a hablar de por qué iba el Fed a aumentar las subidas de los tipos. Y es que cuanto más miro los datos que tengo enfrente y cuanto más leo las palabras oficiales del Fed, más me cuesta creer que la economía vaya a pivotar a corto plazo. Antes de empezar, tengo que dejar muy claro que no uso redes sociales, no escucho el cacareo, no leo resúmenes y no me trago las noticias. Cuando hay una reunión del FOMC, el Comité Federal del Mercado Abierto, el sistema de la Reserva Federal que tiene la obligación de supervisar las operaciones del mercado libre de los Estados Unidos, espero a que se publique y me leo la minuta, el acta de la reunión. En base a estas minutas y gracias a los últimos datos sobre la inflación que se han publicado recientemente, vamos a averiguar en qué fase de este ciclo con políticas contraccionarias nos encontramos. En resumen, la inflación es más difícil de controlar de lo que el Fed se esperaba. Seguramente tenga que volver a subir los tipos el 14 de junio. La Reserva Federal prevé que habrá una recesión, pero que faltan meses para que llegue. Y ahora mismo, hoy por hoy, parece que los activos considerados de alto riesgo, como puede ser Bitcoin o algunas empresas tecnológicas, no les importa lo más mínimo nada de esto. Pero la historia nos recuerda que nada bueno puede pasar hasta que se constate el hecho de que la economía efectivamente entra en recesión. Si todo esto te suena bien, iniciamos conexión. Bueno, entonces, ¿qué predomina en el acta del Comité Federal del Mercado Abierto? En la Masterclass de Economía que publicamos en formato podcast hace un año y medio, hablamos de la merecidísima recesión que iban a provocar las medidas contraccionarias que por motivos políticos se tienen que adoptar cuando se intenta luchar contra la inflación. También explicamos que la Reserva Federal, el Fed, solo cuenta con 3 herramientas para influenciar a los mercados financieros y a la economía en general. Puede, por un lado, modificar la tasa de los fondos federales para influenciar con ello los tipos de interés que pagan las empresas y el consumidor de a pie. Puede decidir inyectar o extraer liquidez del sistema financiero a través de su estado de cuentas, sencillamente emitiendo o redimiendo bonos del Estado. O puede hablar sobre cómo piensa implementar cualquiera de estas dos técnicas anteriores, para provocar acciones anticipadas en el mercado. La última es el arma más fácil de blandir. Por esto precisamente es por lo que tenemos que prestar atención a lo que dice realmente la Reserva Federal cuando emite sus comunicados oficiales. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer con estas actualizaciones de mercado cada vez que podamos hacernos con una de las transcripciones de las conferencias de prensa de este comité, o mejor aún, con las actas de la reunión del propio comité. Entonces, ¿dónde puso el Fed el énfasis según el acta de la reunión que mantuvo el comité el 3 de mayo? En los bancos y en la inflación. Pero por primera vez en mucho tiempo los bancos acapararon más tiempo de la reunión que la propia inflación, en términos del vocabulario reflejado en las minutas asociado a esos temas concretos. No es algo que sorprenda demasiado, ya que sin duda la crisis bancaria es lo único que hoy por hoy puede generar problemas en la estrategia que está empleando la Reserva Federal. Recordemos por un momento la estrategia. Punto número 1. El problema es la inflación. Punto número 2. El método estrella para doblegar a la inflación consiste en facilitar que la economía se precipite hacia una recesión. Punto número 3. La herramienta que usan para zarandear la economía son las subidas de los tipos de interés a fin de detener la creación de más deuda nueva en la economía. Si se llega a colapsar el sistema bancario a gran escala, lógicamente va a ser urgente que la Reserva Federal inyecte mucha liquidez al sistema. Y claro, eso anula todos los esfuerzos por mantener la inflación bajo control. Si encima estamos registrando un índice de precios al consumo, un IPC, con el doble de inflación del objetivo del 2% que se había propuesto el Fed, pues no les viene nada bien. Y al mismo tiempo, cuando prestamos atención al detalle de cómo hablan de los bancos, nos damos cuenta de que mucho tiene que ver con sus políticas de préstamo y las condiciones crediticias. No dicen demasiado sobre las dificultades que están atravesando los propios bancos. Lo que quiere decir que muchas de esas conversaciones sobre los bancos en realidad están abordando indirectamente el problema de la inflación. Así que si tenemos esto en cuenta, yo diría que la inflación sigue siendo de hecho el tema principal a tratar de la reunión.
Pero ¿y qué dicen de la inflación? En resumidas cuentas, que la inflación está por las nubes, eso aunque las condiciones de crédito disponibles siguen empeorando, más rápido aún gracias a los problemas que atraviesan los bancos regionales, por lo que la recesión por fin se vislumbra en el horizonte. Vale, genial, entonces pensarás, si con esto se van a terminar las subidas de los tipos de interés, ya podemos relajarnos y esperar a que el mercado pivote. La verdad es que a lo mejor sí, aunque puede que no sea tan sencillo. Prepárate para otra subida de los tipos. ¿Y por qué motivos iba a decidirse en la siguiente reunión del comité otra subida más? Yo creo que por estos tres motivos. La inflación del IPC, esa cesta de bienes básicos de consumo, la inflación del IPC básico, menos comida y energía, y la inflación del IPC bruto, el dato de la inflación que incluye a todo. Y vaya faena, porque la inflación del IPC, que es la métrica favorita que utiliza la Reserva Federal para medir el grado de inflación, ha vuelto a subir el mes pasado. Ha subido mientras que la inflación básica se queda inmóvil y la inflación bruta retrocede un pelín. Aunque bueno, para ser del todo sinceros, las expectativas sobre la inflación son bastante acertadas. Por lo general, los consumidores estadounidenses esperan que la inflación se mantenga en un 4,2% durante los próximos 12 meses, que es el doble de la meta propuesta del 2%. Pero entonces, a ver, ¿cuál es el problema? Que cuando los consumidores esperan que los precios suban rápidamente en un futuro cercano, son más propensos a gastar ahora, lo que a su vez crea un pico de demanda en el presente que hace que los precios se eleven aún más. Y con esto puede que ahora entiendas por qué el comité percibe un mayor riesgo en no hacer lo suficiente más que en pasarse interviniendo. Y en cierto modo tienen toda la razón. Vamos a ponernos por un momento en los pies del Banco Central. Llegados a este punto ya se está fraguando una recesión. Por tanto, yo como presidente de la Reserva Federal voy a tener que volver a reducir los tipos en algún momento. Lógicamente. Pero claro, cuanto más altos estén los tipos y más baja la inflación cuando llegue ese momento, más margen tendré para darle al botón de imprimir dinerito cuando lo necesite. Así que voy a poner la tasa de los fondos federales todo lo alto que me permitan los mercados financieros antes de quedarme sin opciones sobre la mesa. Eso me hará quedar como un héroe por haber paliado la inflación y como un salvador cuando la economía necesite una manita para levantarse de la caída. Yo no soy nadie del Banco Central, pero hay un dicho que dice: cuando es blanco y en botella, solo puede ser una cosa. Leche, para quien no lo sepa. Bueno, por lo visto además no soy el único que piensa que puede haber más subidas de los tipos tras la reunión del 14 de junio. Podemos utilizar los futuros CME de los fondos federales para conocer lo que el mercado espera que ocurra con estos fondos después de la próxima reunión. Son datos disponibles en el Observatorio Federal del Mercado CME. La semana pasada, el sentimiento inversor pasó de predecir unas probabilidades muy bajas de ver más subidas a un 64% de posibilidad de que el próximo objetivo del 16 de junio ronde entre el 5,25 y el 5,5%. Así que bueno, vamos a tratar de cronometrar el fondo. Ahora quiero relacionar todo esto para estimar lo que podemos esperar que pase en los mercados financieros durante los 12 meses que tenemos por delante, sin importar realmente si pensamos o no que los mercados ya han factorizado la posibilidad de una recesión. Tenemos que tener claro que subir todo lo que pueda la Reserva Federal los tipos de interés hasta el máximo permitido, sin duda va a desencadenar una recesión, aunque quiero que echemos la vista atrás para ver qué nos cuenta la historia de circunstancias anteriores parecidas a estas. Bitcoin no tiene la suficiente edad como para haber vivido varias recesiones, así que en su lugar nos vamos a centrar en el S&P 500, uno de mis favoritos. Las recesiones en sí son algo que siempre declara a posteriori el NBER, que es el Despacho Nacional de Investigación Económica, y puede darnos una actualización a tiempo real de las probabilidades que tenemos de estar inmersos ya en una recesión. Es un barómetro de lo mal que está la economía en un punto concreto en el tiempo. En azul está representada la probabilidad de que todo va bien en la economía y en rojo cuando seguro estamos en medio de una recesión. Veamos entonces el S&P 500 desde 1970 en adelante, poniendo una escala logarítmica para que sea más fácil identificar los movimientos, ya que el S&P 500 tiende a crecer de manera parabólica. En esta gráfica los triángulos señalan cuándo el fondo de mercado coincide con una recesión. Como puedes ver, los mercados bursátiles tocan fondo únicamente cuando la economía se aleja lo suficiente de su trayectoria general, con lo que tenemos que tener en mente que si esperamos que haya una recesión a la vuelta de la esquina,
no podemos decir que hayamos impreso aún el fondo de este mercado bajista. Y estamos hablando del S&P 500, pero hay que tener presente también esto mismo con el resto de activos y mantener la cautela. Cuando hay una crisis de liquidez, todo se vuelve muchísimo más correlacionado. No ignores estos riesgos cuando entres en tus próximas posiciones. Y para terminar, quiero añadir una nota, porque Bitcoin se diseñó para luchar contra el arcaico sistema financiero regido por los bancos centrales. Este es un buen momento histórico para comprobar si la población general entiende por qué existe. El sueño de Bitcoin es proponer un nuevo sistema de dinero internacional mientras colapsa el sistema tradicional. Yo lo tengo muy claro, pero puede que la mayoría de gente necesite una desagradable experiencia como esa para educarse financieramente y buscar cobijo sin necesidad de confiar en un tercero y mucho menos en un gobierno. Hasta aquí la actualización. Mantenemos el formato conciso, pero denso en información y sobre todo información escogida muy meticulosamente para encontrar las señales entre tanto ruido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente y hasta entonces, fin de la conexión.